Mi nombre es Luis Vargas, mi grupo está conformado por María Camila Sánchez, Brian David Londoño Durango, Ana Viviana Yaén Quiroga y Verónica Andrea Arias Olaya y vamos a hablar sobre genética. El objetivo de esta presentación es explicar de manera clara qué es la genética y cuáles son sus elementos fundamentales, además de abordar la postura de la bioética en relación con la genética y definir qué es una mutación. ¿Qué es la genética? La genética es la ciencia que se encarga de estudiar las formas en que se heredan los genes portadores de la información hereditaria de generación en generación. La genética afecta a todo lo que vive en esta tierra y su comprensión ha sido crucial para la comprensión de otras ciencias. Elementos de la genética. Iniciamos con el ADN. ¿Qué es el ADN? Es la molécula interior de las células que contiene la información genética responsable del desarrollo y el funcionamiento de un organismo. Estas moléculas son el medio de transmisión de la información genética de una generación a la siguiente. Sus funciones. Primero, la replicación, que es la capacidad de hacer copias de sí mismo. La codificación. La codificación de las proteínas adecuadas para cada célula se llevan a cabo gracias a la información que aporta el ADN. El metabolismo celular interviene en el control del metabolismo celular con la ayuda del ARN y mediante la síntesis de las proteínas y hormonas. La mutación. Nuestra evolución como especie está determinada por la función de mutación del ADN. Igualmente, la diversidad biológica responde a esta capacidad y su estructura está hecha a base de bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina, así como de azúcar y fosfato. Hola, mi nombre es Verónica Andrea Arias Olaya y el día de hoy les voy a hablar sobre qué es un gen. Es aquella unidad básica de nuestra información genética. Otra manera de definirlo es aquel manual de instrucciones en donde está almacenada la información. Ese manual tiene unas unidades funcionales, las cuales se llaman gen. Como origen, la palabra gen fue introducida en el año 1909 por Johansen. Su significado como tal de gen proviene del griego genos, que significa origen o nacimiento. Sus características son: los genes contienen instrucciones para crear las proteínas. Estas proteínas son quienes se encargan de transportar el oxígeno a la sangre y de ayudar a digerir nuestros alimentos, entre otros. Son transmisores de características, es decir, son aquellos responsables de que en ocasiones nos parezcamos a nuestros padres o a nuestros abuelos. Los genes actúan como un manual de instrucciones, es decir, que son quienes le indican a cada parte de tu cuerpo cómo y cuándo deben de funcionar. Un ejemplo más claro para que entendamos la definición de gen es decir, tenemos el gen que viene siendo la receta específica dentro de un libro. Esa receta, que es el gen, tiene esas instrucciones detalladas para hacer una preparación en especial. Hoy les voy a hablar qué es un cromosoma. Bueno, entonces los cromosomas son formaciones en forma de hilo que consisten en proteínas y una única cadena de ADN, encargada de llevar la información genética entre células, en organismos vegetales y animales, incluyendo los humanos. Estos están localizados en el núcleo celular. Los seres humanos poseen 22 pares de cromosomas autosómicos, numerados, y un par de cromosomas sexuales, ya sea XX o XY, lo que totaliza 46 en conjunto. Cada uno de estos pares está compuesto por dos cromosomas, uno recibido de cada de los dos progenitores, lo que implica que los descendientes obtienen la mitad de sus cromosomas de la madre y la otra mitad del padre. Los cromosomas son observables mediante un microscopio en el momento en el que el núcleo se descompone durante el proceso de mitosis. En resumen, los cromosomas se clasifican en autosoma, 22 pares, y sexuales, un par, según su forma, en metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Gracias. Mucho gusto, mi nombre es María Camila Sánchez y el día de hoy les hablaré sobre qué es un genotipo.
Un genotipo es la composición alélica específica de una célula o individuo, bien para todos sus genes o más comúnmente para uno o pocos genes. El genotipo hace referencia a la información que se encuentra en el ADN. Un ejemplo pueden ser las pecas en el rostro, asociándose con una característica física observable. Si las personas tienen o no pecas, ¿qué es la mutación? La mutación es un fenómeno que se da a partir de los cambios en las secuencias del ADN ocurriendo de manera natural o ocasionada por alguna condición externa. La inducción de mutaciones por medios químicos fue algo que muchos investigadores intentaron conseguir, no obstante no lograron obtener resultados claros y convincentes. Los investigadores creían que se daban por recombinaciones o formación de nuevos tipos de genes. Entre las mutaciones tenemos las siguientes: las espontáneas, las inducidas, las somáticas y germinales, las genéticas, cromosómicas y mutaciones genómicas. Las espontáneas son ocasionadas por procesos químicos, las inducidas causadas por factores externos como la radiación o químicos mutagénicos. Las mutaciones somáticas son las que afectan al ADN de las células reproductivas. Tenemos las genéticas que se dan cuando hay un cambio en la estructura. Las cromosómicas, estas consisten en la alteración de la secuencia de los genes de un cromosoma. Y por último, las genómicas, que es cuando se provoca un cambio en la dotación cromosómica y hay un número distinto de cromosomas en las células. Mi nombre es Brian David Londoño Durango y el día de hoy les voy a hablar sobre la postura de la bioética frente a la genética. Estas se encuentran estrechamente relacionadas, pues la genética proporciona herramientas claves y conocimientos que pueden ser de gran ayuda en el momento de tomar decisiones éticas en el campo de la salud y la vida. La bioética y la genética se deben considerar aspectos muy importantes en el momento de llevar a cabo una investigación y su práctica, llegando también a promover autonomía desde ambos campos. Vamos a hablar sobre aspectos bioéticos sobre la genética humana. Cité ejemplos como las pruebas de paternidad, ya que estas tienen como objetivo determinar el vínculo genético o parentesco en primer grado entre el individuo y el progenitor masculino. También cité támesis de portadores, ya que se utiliza para mirar si una persona es portadora de una enfermedad genética, ya sea de un gen recesivo o de un gen dominante. Y la eugenesia, que es una ciencia que estudia la manipulación genética para el mejoramiento de la especie humana. Y por último, vamos a hablar sobre las implicaciones bioéticas sobre la genética. Tenemos que está la autonomía y la toma de decisiones, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. Como conclusión, la genética nos ayuda a entender cómo se transmiten las características de una generación a otra y cómo funciona nuestro cuerpo a un nivel más profundo. A lo largo de este trabajo hemos visto sus elementos y estructuras, así como su importancia de la bioética para garantizar que los avances en este campo se usen de una manera más responsable. Para concluir nuestra presentación, queremos agradecer sinceramente su atención. Esperamos que la información compartida haya sido de gran valor. Hasta pronto.